Seguimos aquí en Tecnopol y ahora vamos a pasar a un tema basado en un comentario, un artículo que publicó Carmen Reinhart. Carmen Reinhart es una economista, ella es doctora de la Universidad de Columbia, ella hizo su tesis con Guillermo Calvo en los años 80, es una persona muy preparada y es profesora de Economía Internacional en la Universidad de Harvard, específicamente en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, la JFK, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ella da clases allí y junto a Kenneth Rogoff han escrito muchos artículos que luego se colocaron sus resultados en un famoso libro. Este momento, esta oportunidad es diferente. This time is different. Que es un libro sobre las crisis financieras, las crisis de deuda y cómo se salió de esas crisis. Entonces, dada esa experiencia de Carmen Reinhart, que es considerada como una de las economistas más influyentes a nivel mundial, pues ella escribió un artículo sobre la necesidad de la reestructuración de la deuda pública o de las deudas privadas incluso en los países avanzados para lograr salir o acelerar el ritmo de recuperación, salir de la crisis algunos o acelerar el ritmo de recuperación. Entonces, en base a esto, pues yo escribí un comentario que está en el blog www.jaimearistescuder.blogspot.com, ahí está, y lleva por título Coordinación, Reestructuración y Recuperación Económica. Y comienzo con el tema de coordinación. Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales que se reunieron hace unos días en Washington, D.C., pues reconocieron la importancia de la coordinación de políticas. La coordinación de políticas de los países que conforman el G20 tiene como meta pues adoptar aquellas políticas que ayuden a países como los Estados Unidos, países como los que conforman la Unión Europea, países desarrollados, a acelerar su ritmo de crecimiento. Porque si los Estados Unidos crecen aceleradamente, si lo hace Europa, si lo hace otros países más que no están dentro de esos dos bloques, pero que se pudieran generar un mayor nivel de crecimiento, esto pudiera traducirse en un aumento del nivel de demanda a nivel mundial y esto haría que también los países en desarrollo pues pudieran mejorar sus condiciones de vida. Pues bien, ellos señalaron, estos ministros de Hacienda o ministros de Finanzas y gobernadores del Banco Central del G20, que fueron los que se reunieron, que efectivamente hay que coordinar las políticas económicas. Políticas económicas es política monetaria, política fiscal, política cambiaria, todos esos elementos para que no se adopten medidas como en el pasado, que lo que hacían era empobrecerse unos países a otros, sino que se adopten medidas pensadas entre todos los países de tal manera que pudiera salirse de la crisis más rápidamente. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, recuerdo que yo tuve que revisar una gran cantidad de literatura de diferentes episodios de crisis financiera, crisis de deuda, los años 70 y los años 80, y recuerdo también que se hablaba del tema de la importancia de la coordinación en los 70, coordinación en los 80, para que los países pudieran salir de la crisis. En ese momento recuerdo que en los años 80 se estaba viviendo lo que fue el episodio o el periodo de la década perdida para América Latina. Una década en la cual América Latina sufrió mucho, se empobreció mucho, no tenía acceso a capitales y esto hizo que deteriorase su capacidad de crecimiento, no solamente presente, sino también futuro, porque las inversiones se contrajeron significativamente. Y ahí se señalaba la importancia de la coordinación. Pues bien, los países y los ministros de los países desarrollados, pues señalaron la importancia de la coordinación. Ahora bien, dice Carmen Reinhart, esta profesora de economía de la Universidad de Harvard, que hay que ir un poquito más allá de la simple coordinación. Y ella hace lo siguiente, mire, ella analiza los últimos 100 años de diferentes episodios de crisis financiera, crisis de deuda, y calcula el tiempo que le tomó a los países desarrollados salir de esa crisis. Y ella realiza un conteo y señala que le tomó en promedio 7 años.
7 años salir de crisis financieras, crisis de deudas a países considerados desarrollados. Ahora bien, cuando analiza entonces la situación actual, recuerden que hubo una crisis en el año 2008, ahí fue que se detonó la crisis financiera que generó lo que es el periodo de gran recesión. En esa situación de gran recesión, si nos ponemos a contar desde el 2008 hasta ahora, nos damos cuenta de que ya se lleva una cantidad considerable de años. Estamos hablando 2 años, del 2008 al 2010, más 6 años, ya llevamos 8 años. Es decir, que hemos superado ya en promedio a lo que se tenía como promedio para salir de la crisis, de acuerdo a Carmen Reinhart, que son 7 años. Entonces, ¿qué dice Carmen Reinhart? Que si se analiza lo que se tiene previsto en promedio para salir de la crisis, estaríamos hablando de que en promedio sería 10 años. 10 años en esta crisis. Y ella se pregunta, ¿qué hay de diferente entre la crisis actual y la crisis que se ve en los últimos 100 años como eventos que pueden servir de base para sacar lecciones de política económica? Pues bien, dice Carmen Reinhart, esta profesora de la Universidad de Harvard, que el punto clave es la reestructuración de deuda. Entonces ella dice, está muy bien el tema de la coordinación, eso es importante, pero hay que llevar a cabo reestructuración de deuda. ¿Qué significa reestructurar deuda? Significa en algunos momentos cortar intereses, significa en otros momentos cortar capital o significa aumentar plazos de vencimiento de la deuda, reestructurar los plazos de vencimiento para que de esa forma los países puedan tener más capacidad de pagar oportunamente su deuda. De manera tal que lo que ella está señalando es que es importantísimo para acelerar el ritmo de recuperación económica, reestructurar deuda. Y en ese sentido coloca los casos de Portugal, de Italia, de España, de Irlanda, así como también de Grecia y de otros países más que generaron un aumento significativo de su deuda y que habría que ver las posibilidades de poder recortar esa deuda, ya sea deuda pública o deuda privada. ¿Por qué deuda privada? Por lo siguiente. Si los agentes económicos están muy endeudados, los bancos decidirán no prestarle porque sencillamente los agentes económicos privados muy endeudados no tendrían capacidad de pagar oportunamente y los bancos, ante ya una cartera que está vencida o una cartera que tiene un alto potencial de sufrir de incumplimiento por parte de esos agentes económicos, no van a prestar más. Ahora bien, si se lleva a cabo un proceso de reestructuración de la deuda, pudiera entonces dársele la oportunidad a los agentes económicos, al tener unos plazos diferentes o menores tasas de interés, pudiese entonces los agentes económicos tener la oportunidad de volver otra vez a consumir, a invertir y esto acelerar el ritmo de crecimiento de la demanda agregada. Y si mejora la demanda agregada en estos países desarrollados, pues se lograría entonces generar un mayor ritmo de crecimiento de la economía, una mayor creación de empleo y eso crear un círculo virtuoso que favorezca la expansión económica a nivel global. Esa sería la idea de Carmen Reinhart y nosotros, vuelvo y señalo, hicimos una nota y la colocamos, ahí está en su pantalla, la colocamos en el blog y que lleva por título Coordinación, Reestructuración y Recuperación Económica. No es suficiente con la coordinación, eso es importante, es imprescindible la reestructuración de acuerdo a los planteamientos de Carmen Reinhart para lograr la recuperación económica. Vámonos a la pausa.